Hoy estrenamos nuevo formato en Arqueudima. 3 invitados, los 3 autores de esta monografía, Prehistoria y Romanización en el Valle de Leria. Hace menos de 4 meses que fue publicada, en noviembre de 2017, y nos acompaña ahora la terna de investigadores que firman el libro. El geólogo Javier Fernández Lozano, el arqueólogo Jesús Celis y el profesor de Historia Antigua Juanjo Palau. Hablamos con ellos en unos momentos, aquí, en Arqueudima. El primero en desfilar hoy por el plató de Arqueudima es Javier Fernández Lozano, que no solo es el editor de esta publicación, sino que es el arqueólogo, o mejor dicho, el geólogo de referencia de la publicación que acabamos de presentar. Bienvenido, Javier. Buenos días, muchas gracias. Javier, yo creo que esta publicación es un buen ejemplo de implicación comarcal y municipal por las subvenciones, por la ayuda que os han prestado algunos ayuntamientos, pero me interesaría también conocer cómo se ha gestado la idea, el proyecto y la publicación en sí. Desde 2015, aproximadamente, estamos llevando una serie de acciones en colaboración con los distintos municipios de la zona que permitan dar a conocer ese extenso y valioso patrimonio que tenemos en el Valle de Leria, ¿no? Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que en muchas ocasiones el conocimiento científico no llega a la población y en este caso, en colaboración con el Ayuntamiento de Castrocontrigo y la financiación recibida a través de la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura, pues hemos querido hacer un texto que de alguna manera englobe el conocimiento, tanto desde el punto de vista geológico como arqueológico e histórico, de esta zona zamorano-leonesa, que es el Valle de Leria, donde realmente la gente debe de conocer y ser consciente de que tiene un gran patrimonio a su cuidado para que comiencen a valorarlo y sobre todo a cuidarlo, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que iniciativas como esta pueden ayudar a conocer ese patrimonio y siempre que nosotros seamos conscientes de que tenemos algo realmente valioso y que es nuestro, ¿no?, vamos a ser capaces de salvaguardarlo y pedir protección por él, ¿no? Entonces esto era una buena razón, a través de las primeras jornadas arqueológicas del Valle de Leria que se realizaron en julio del año pasado, para dar a conocer un poco el valor que tenía toda esta zona desde el punto de vista arqueológico y que hasta ahora, a pesar de que se habían realizado numerosos trabajos desde los años 70, pues no habían tenido un impacto social como el que están teniendo en los últimos años, ¿no? Entonces era una buena ocasión de trabajar en conjunción con la administración para poder dar a conocer este tipo de tesoros que guarda la historia en nuestras tierras de León, ¿no? Javier, el Valle de Leria es un entorno geológico, podríamos decir, singular. Es decir, se han dado una serie de condiciones que me gustaría saber hasta qué punto han condicionado pues, esta llamativa concentración de yacimientos arqueológicos en todo lo que es el Valle de Leria. Aprovecho para preguntarte no solo esto, sino cómo se ha desarrollado los últimos millones de años desde el punto de vista geológico en el Valle de Leria. Sin ninguna duda, los procesos geológicos que tienen lugar en nuestro planeta de alguna manera contribuyen a estructurar y a formar los valles y las montañas donde luego las poblaciones se van a esparcir de alguna manera, ¿no? Es muy importante por ello dar a conocer cuáles son los aspectos geológicos que han contribuido a que las diferentes civilizaciones que han ocupado el Valle de Leria hayan sido capaces de aprovechar no solo los recursos minerales con los que cuenta el valle, sino también los recursos hídricos y naturales que están en conjunción con lo que nosotros llamamos en geología la geosfera. Es decir, tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar de un sistema como la Tierra si no tenemos, por otro lado, en cuenta lo que es la biosfera, es decir, la naturaleza en sí, animales y plantas, la hidrosfera, las aguas, la atmósfera y sobre todo la litosfera, que es donde el ser humano realiza sus actividades y lo que le va a permitir de alguna manera desarrollar y evolucionar a lo largo del tiempo. Por tanto, en el caso del Valle de Leria tenemos una historia que se remonta a aproximadamente unos 500 millones de años, con las rocas más antiguas, donde teníamos un paisaje completamente diferente al que podemos observar en la actualidad. Tenemos que recordar que los primeros sedimentos que hoy en día están formando rocas debido a los procesos geológicos que las han transformado, se formaron en un océano y que hoy en día es una zona continental, el Valle de Leria, ¿no? Por tanto, se han producido una serie de transformaciones en el paisaje que hoy en día dan lugar a lo que es todo el valle.
Y dentro de este valle tenemos que pensar, yo siempre pongo el ejemplo de cómo las sociedades, las distintas civilizaciones que han ocupado la península ibérica y en particular el Valle de Leria, ocuparon, por ejemplo, las llanuras de inundación de los ríos durante épocas, por ejemplo, del estío, donde corría muy poquita agua, de tal forma que se asentaron en las terrazas fluviales, por ejemplo, en la prehistoria, y en momentos donde había periodos de crecida abandonaban esas zonas. Bueno, esta situación durante toda la prehistoria se ha venido repitiendo y ha estado de alguna manera condicionada por los factores geológicos que han contribuido de alguna manera a que esas zonas puedan ser en un momento dado ocupadas por la población, ¿no? por esas primeras sociedades. Por tanto, yo creo que la geología tiene mucho que decir en lo que es la ocupación o los procesos de ocupación y por tanto va a tener un gran interés en la arqueología. En este caso el Valle de Leria tiene un recorrido de unos 100 kilómetros donde sabemos que a lo largo de todo el valle ha habido asentamientos, ¿no? En zonas muy puntuales y que durante diferentes periodos las condiciones geológicas que ha habido en cada momento, tanto momentos de época glaciar como momentos más fríos, más cálidos, momentos de inundaciones que son en la actualidad incluso habituales cada 10-15 años, pues de alguna manera han condicionado no solo la explotación de los recursos próximos, porque las poblaciones o las sociedades antiguas tuvieron que vivir de esos recursos, tanto la minería como el recurso del agua, ¿no? Como la caza, de tal forma que todo ello tiene una conjunción en el aspecto geológico, es decir, en la contribución a la formación de los valles y las montañas. Javier, tú mismo lo has enunciado en parte de tu última respuesta, has hablado de la minería y de hecho uno de los reclamos histórico-arqueológicos del Valle de Leria, incluso me atrevería a decir que todo el cuadrante noroeste de la península ibérica es la minería y especialmente la aurífera. De hecho no hay que retrotraerse a muchos cronistas romanos, son muchos los que nos hablan de la importancia minera y de oro en esta zona, especialmente de las médulas. Me gustaría saber, a partir de los estudios que habéis llevado a cabo, ¿cuál es el panorama actual de la minería antigua y qué perspectiva de futuro estáis manejando? Bueno, yo creo que queda mucho por hacer y, de hecho, si nos remontamos a los primeros estudios que se realizaron desde los años 70, en los cuales muchos de ellos se utilizaron aprovechando la tecnología que había en el momento, como la fotografía aérea, el vuelo americano de 56-57, permitió localizar numerosos yacimientos arqueológicos de interés. Pero con las nuevas tecnologías, con el aprovechamiento de nuevos usos que le podemos dar, poco a poco han ido surgiendo nuevos yacimientos que hasta ahora no eran conocidos, ¿no? Incluso la fotografía de Google Earth más reciente puede aportar en numerosas zonas de la península ibérica una cantidad de información que las fotografías antiguas no pueden, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que las nuevas tecnologías nos están facilitando nuevas herramientas, como por ejemplo el láser aerotransportado, lo que habitualmente llamamos LIDAR, o incluso los drones, que permiten obtener imágenes fieles de la superficie del terreno mediante modelos digitales de elevaciones y que van a facilitar mucho la localización de nuevos yacimientos. Yo creo que estamos en un momento en el que la minería aurífera en particular en toda esta zona, gracias a estas nuevas tecnologías como el LIDAR y los drones, está empezando a aportar nuevos datos y que es positivo que sigamos avanzando en esa dirección porque van a ir proporcionando nueva información que será de utilidad para arqueólogos e historiadores. Entonces, creo que se abre un gran campo gracias a las nuevas tecnologías que tenemos que aprovechar y el futuro probablemente sea prometedor para seguir avanzando en este tipo de hallazgos arqueológicos, ¿no? Efectivamente, Javier, tú estás hablando de las mejoras técnicas en los distintos campos, la geología es uno de ellos, pero también me interesaría saber tu opinión en un fenómeno que se está produciendo en las últimas décadas, gracias una vez más a los avances, y es la interdisciplinaridad, esa simbiosis, esa aproximación entre disciplinas, en este caso geología y arqueología. Me gustaría saber ¿cómo concibes tú esta colaboración, este espíritu de colaboración entre geólogos y arqueólogos? Si crees que deberían recurrir más los arqueólogos a los geólogos y hasta qué punto podría ser grande su contribución. Sin duda, los geólogos están cada vez más comprometidos con lo que son las labores arqueológicas. De hecho, hay una rama de la arqueología que se llama geoarqueología, donde los geólogos tenemos mucho que decir.
Y yo creo que es importante porque, y en este libro se ve muy bien, el hecho de trabajar en un ambiente interdisciplinar desde diferentes perspectivas, la geológica, la arqueológica y también la histórica, puede proporcionar diferentes visiones de un mismo objeto, ¿no? En este caso, el objeto arqueológico, que es en el que nos estamos centrando. Desde luego, en muchas ocasiones observamos que la arqueología llega a un punto en el que la falta de indicios arqueológicos no permite seguir el tema de la investigación, y en el tema de los investigadores, los historiadores, en el momento que falta una fuente literaria o una fuente que le permita al investigador poder seguir analizando esos yacimientos, la investigación se queda completamente paralizada, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de la geología nos pueden aportar nuevos datos que puedan dar un giro a esa investigación y proporcionar nueva información que facilite, obviamente, el estudio y sobre todo el desarrollo, ¿no?, de nuevas investigaciones. Yo creo que, y tengo un caso muy particular, ¿no?, en el que, bueno, hasta ahora lo que estábamos observando es que gran parte de los indicios que se tenían para la localización de oro, desde la experiencia que pudieron tener a nivel empírico los romanos para buscar el mineral en los depósitos sedimentarios rojizos, esos sedimentos que observamos, por ejemplo, en las médulas o a lo largo de todo el Valle de Leria, los yacimientos de tipo placer que llamamos en geología, lo que observamos es que no solo el tamaño de los bloques que forman esa materia sedimentaria pudo haber servido de indicio de alguna manera para localizar esos yacimientos, sino que, gracias a un estudio que acabamos de realizar, observamos que la coloración rojiza que presentan esos sedimentos es producto de una alteración de los minerales que están contenidos dentro de los bloques rocosos, lo que nosotros llamamos en geología rubefacción, que no es más que una oxidación de ciertos minerales para proporcionar una pátina rojiza como la que se observa en todos los sedimentos de las médulas o en el Valle de Leria, ¿no?, de edad terciaria. Bueno, pues esta coloración pudo haber servido como índice prospectivo a la hora de localizar esos diferentes yacimientos auríferos, con lo cual lo que estamos observando es que pudo haber diferentes características que se tuvieron en cuenta en ese momento para obtener información útil de cara a la prospección de los yacimientos, ¿no? El caso del que estoy hablando, en general, lo que observamos es que esa transformación mineral lleva a cabo un proceso de ferruginización, de formación de óxidos de hierro, que concentran el oro, de tal manera que las capas más ricas en mineral son aquellas que tienen un mayor porcentaje en óxidos de hierro. Esto hasta ahora no se había tenido en cuenta en las investigaciones, pero estamos empezando a observar que en aquellos yacimientos donde observamos estas coloraciones, en muchos puntos aparecen canales, aparecen zanjas de explotación y en algunos casos incluso llegan a aparecer túneles que pudieron servir como túneles prospectivos para ver si realmente ese afloramiento, ese conjunto sedimentario podía tener un valor para la extracción mineral o no, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista geológico se está aportando una gran información que yo creo que cada vez más tanto arqueólogos como historiadores son conscientes de ello y tienden ya a converger en la investigación arqueológica, por todo lo que puede suponer de cara al descubrimiento de nuevos yacimientos, sobre todo, ya digo, en el tema de la exploración minera antigua, que debido a la ausencia en muchos casos de información de fuentes, ¿no?, o incluso a la erosión o la transformación del terreno, pues muchas veces no quedan huellas de esa exploración o esa explotación del recurso y por tanto debemos de recurrir a otras fuentes para poder llegar a concluir con nuestra investigación, ¿no? Con la voz autorizada de Javier Fernández Lozano nos hemos adentrado en aspectos geológicos y mineros del Valle de Leria. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, Javier. Muchas gracias por compartir nuestros conocimientos y todos pues esos detalles, pequeños detalles sobre lo que es llevar a cabo una publicación como esta monografía que has presentado aquí. Muchas gracias y buen viaje de vuelta a Santander. Muchísimas gracias, Daniel, es un placer. Despedimos a Javier Fernández Lozano y cambiamos de tercio y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Jesús Celis. Muchas gracias.
Damos ahora la bienvenida al arqueólogo leonés Jesús Celis, que en este caso se ha encargado de la prehistoria y de la protohistoria en el Valle de Leria. Desde luego, un reto ambicioso por la cantidad de siglos contenidos. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Jesús, para arrancar la entrevista, ¿cómo calificarías tú el estado de la prehistoria y protohistoria en el Valle de Leria, sobre todo en las últimas décadas? ¿Te refieres a la investigación? Claro. Pues yo creo que es desigual. Es por una parte, digamos que la parte, digamos, del río que entra dentro de la provincia de Zamora está bastante bien investigada, tiene muchas excavaciones arqueológicas y tiene muchas monografías y muchos estudios interesantes sobre todo lo que es la prehistoria y la protohistoria, y sin embargo la parte leonesa cuenta con menos estudios, con menos trabajos y con menos publicaciones. Te puedo indicar, por ejemplo, que en la zona, digamos, de la parte final del valle, del río Eria, entra en una zona sedimentaria, entra en lo que es la provincia de Zamora, muy rica en yacimientos arqueológicos, porque en ese lugar confluye con otros ríos, con el Órbigo, con el Tera, con el Esla un poquito más abajo, y en toda esa zona, que es una zona aluvial muy rica, ya digo, desde el punto de vista agrícola, pues lógicamente es el lugar idóneo para el asentamiento humano, y por eso lógicamente esa zona está más investigada, más trabajada en el campo de la investigación arqueológica. Jesús, descendamos ahora al detalle de lo que es el patrimonio prehistórico. Uno de los reclamos es el Dolmen del Tesoro, en Morales del Rey, que yo creo que representa muy bien lo que es el fenómeno del megalitismo en toda esta área del Valle de Leria. ¿Qué podrías aportarnos sobre este dolmen y el fenómeno del megalitismo? Bueno, ese dolmen lo encontré yo en una campaña de prospección arqueológica que se desarrolló en la parte norte de Zamora para la carta arqueológica de la provincia, y posteriormente fue excavado por otros arqueólogos, por José Luis Cortés y por África Cuadrado, y lamentablemente no tenemos una monografía, tenemos algunos datos que hemos recopilado, y el yacimiento desde luego es muy interesante. Es una cámara sepulcral, circular, con un corredor del cual pues quedan muy pocos ortostatos en pie. No son muchos, no son muy grandes, pero lo suficientemente representativos para informarnos de la tipología de la época megalítica en esta zona. El dolmen se asienta fundamentalmente en una terraza fluvial, próximo a la localidad de Morales del Rey. El nombre es El Tesoro, que es bastante revelador de que allí había un yacimiento, y por eso lo encontramos, porque fuimos a ver qué era aquello del tesoro. Y bueno, el dolmen es una muestra más de ese foco dolménico que pivota en torno al Valle de Vidriales, con los conocidos yacimientos dolménicos de Granucillo de Vidriales, Brime de Urz, y también otros que están en el Valle de Leria, como sería el dolmen de Arrabalde, algún otro que tenemos noticias pero que ha desaparecido, Santa María de la Vega, etcétera. Es un foco dolménico, digamos, de la última fase del megalitismo, que se sitúa en torno a mitad del cuarto milenio antes de Cristo y hasta a principios del tercer milenio antes de Cristo. Y curiosamente este dolmen, el dolmen de Morales del Rey, en su excavación se pudo comprobar, se pudo atestiguar que era un dolmen que se había semienterrado, estaba muy enterrado, debió tener un gran túmulo que lo debió cubrir en su momento, del cual hubo constatación en la intervención arqueológica, y después los hallazgos lamentablemente no depararon ninguna inhumación. Seguramente los enterrados allí habían desaparecido probablemente por la acidez del suelo. Lo que sí se localizaron fue un conjunto de objetos, láminas de siles, geométricos, puntas de flecha, también un conjunto de hachas pulimentadas y cuentas sobre todo de pizarra
y de variscita, ¿no? Algún prisma también de cristal de roca. Bueno, es una tipología de objetos, de ofrendas votivas, enterradas lógicamente con las inhumaciones que previsiblemente existieron en el lugar, y que nos habla un poquito de las sociedades del Neolítico final, del Neolítico interior, Neolítico, como digo, en esa fase megalítica, que utilizaba estos dólmenes como monumentos, como espacios seguramente de visibilización de las sociedades prehistóricas que fueron capaces de traer allí aquellos ortostatos y colocarlos en una zona llana, que sí es verdad que muy próximo a ellos están afloramientos rocosos que permiten no a muy larga distancia transportarlos y ubicarlos en ese lugar. Es decir, es un lugar seguramente de apropiación económica, de apropiación también simbólica, y lógicamente este dolmen, el de Morales de Rey, el de Arrabalde, está un poquito mejor conservado y se puede ver mejor, se puede ver el corredor, la cámara funeraria, etcétera, y sobre todo también los del valle paralelo del Granucillo de Vidriales y Brime de Urz, que forman un conjunto, como digo, bastante característico. De esto nos ha hablado mucho el profesor Germán Delibes, es un gran especialista en todos estos momentos, y tengo que decir también que este conjunto también fue excavado por Ángel Palomino, el arqueólogo que se ha dedicado más a la investigación de estas sociedades neolíticas de este momento, ¿no? Has citado a Germán Delibes, Jesús, y a partir de Germán Delibes te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a adentrar ahora en época ya más protohistórica. Me ha llamado la atención la gran cantidad de evidencias arqueológicas que hay de época protohistórica. Podríamos decir claramente que quizás Arrabalde es el yacimiento bandera por los hallazgos de los tesoros en los años 80, porque quizás es el reclamo del Museo de Zamora actualmente. De hecho, le dedicamos aquí un arqueodima completo a todo lo que es el conjunto orfebre del tesoro de Arrabalde, pero me consta que uno de los yacimientos que se ha revelado también más importante es el del Pesadero en Manganeses de la Polvorosa, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre este yacimiento, su potencial y las estructuras circulares que afloraron hace unos años y para las que no parece haber una respuesta bastante convincente en el estamento científico? Bueno, pues el Pesadero en realidad es una parte del yacimiento que es la Corona y el Pesadero, una zona en alto, una zona elevada a los pies mismos de la desembocadura de Leria en el río Órbigo. Es un yacimiento, evidentemente, que tiene mucha historia y mucha investigación. En primer lugar, tengo que decir que ese yacimiento se conocía ya en los años 70, Esparza había hecho investigaciones allí, Germán también había publicado cosas del yacimiento junto con Martín Valls, que fueron los que empezaron con la revisión de la carta arqueológica en los años 70, y nosotros estábamos excavando en ese momento, en los finales de los años 80, en un yacimiento benaventano muy conocido, que es los Cuestos de la Estación, en el mismo Benavente, y nos avisaron de que en una finca debajo de la Corona de Corporales aparecían restos de cerámicas negras y habían desmontado unas tierras y tal. Hicimos una primera visualización de aquello y lógicamente vimos la importancia que aquello tenía, era parte de un poblado de la primera y de la segunda edad del Hierro. Los primeros sondeos que se hicieron en el yacimiento los hicimos nosotros, en el año 89 creo recordar, y a partir de entonces, bueno, pues pudimos documentar una zona en la parte baja del yacimiento que tenía una pluriestratificación de distintos poblados, ya digo, de la primera y de la segunda edad del Hierro. Tuvo la mala suerte el yacimiento de que fue elegido como uno de los espacios por donde debía transcurrir la autovía que iba a Galicia. Un clásico. Un clásico. Y lógicamente hubo que hacer intervenciones arqueológicas de gran magnitud. Esas intervenciones se realizaron también en los años 90, a finales de los 90, y corrió a cargo de la empresa Estrato, grandes profesionales que hicieron un muy buen trabajo en este lugar. Tal es así que pudieron documentar 4 poblados superpuestos de la primera edad del Hierro y 2
también superpuestos a los anteriores de la Segunda Edad del Hierro. Ello sirvió pues para conocer mucho mejor las sociedades protohistóricas que se asentaron en el Valle de Leria, en la parte final del Valle de Leria, y que dieron también visibilidad a esos lugares, esos yacimientos de tipo Soto de Medinilla, que nosotros habíamos también evidenciado y habíamos excavado, intervenido en Valencia de Don Juan también, pero en Benavente sobre todo, ¿no? El yacimiento ha proporcionado muchísima información. Es una información que está publicada, que está bien recogida en una memoria de intervención y que dará mucho que hablar todavía, porque de lo que allí se encontró se sigue hablando pues hoy día todavía, y como digo, dará para muchos ríos de tinta de investigación científica. Lo que me preguntabas, efectivamente, una de las peculiaridades de este yacimiento es que en la primera edad del hierro aparecen unas estructuras circulares fabricadas fundamentalmente con adobes, que se sitúan al lado de las cabañas o de las casas, y que forman conjuntos, es decir, forman distintos conjuntos estratigráficamente además superpuestos, que son estructuras circulares que en su interior suelen estar compartimentadas con figuras, o sea, figuras fabricadas con adobe en forma de estrella, en forma de cruz, en forma de aspa, en fin. La peculiaridad que los investigadores pudieron descubrir en este lugar es que aparecían asociadas a algunos elementos que ellos consideran de tipo votivo, es decir, algunas cerámicas enteras de pequeño tamaño, como si hubieran reducido la producción cerámica expresamente para colocarlas allí, y también astas de ciervo, recortes de asta de ciervo, etcétera. Todo ello da que pensar que son lugares, los autores hablan de posibles altares, de posibles lugares de culto, no sabemos dedicados a quién ni cómo, pero sí es verdad que no encajan bien en el equipamiento económico de cualquier otra faceta que pudiera aclararnos en el poblado, ¿no? Es decir, no son elementos de taller, no son elementos de almacenaje, o no lo parece, y sin embargo lo más plausible es esta aproximación. También tengo que decir que algunas veces se ha comparado estos elementos con algunas estructuras funerarias de tipo túmulo, de tipo túmulo circular, encontradas, por ejemplo, en el Valle del Ebro, ¿no? Pero al no constatarse aquí evidencia alguna vinculada a posibles enterramientos, pues no es eso lo que debe ser, ¿no? No es un monumento funerario, ni mucho menos. Entonces, lógicamente, habrá que seguir investigando, habrá que seguir buscando paralelos para contextualizar este tipo de elementos, que curiosamente también tengo que decir que en Benavente, en uno de los niveles, de los 10 niveles que localizamos allí, también hay algún elemento de estos, ¿no? Es decir, asociaciones de estructuras circulares de adobe a producciones cerámicas de cierto relieve, de cierto prestigio. Jesús, hoy por hoy no podemos, o al menos no debemos considerar el patrimonio arqueológico como un legado, vamos a decir, exclusivo de la ciencia y de los investigadores, ¿no? Cada vez se estila más fórmulas alternativas, itinerarios arqueológicos que de alguna manera acerquen el gran público a lo que es todo el patrimonio arqueológico, etnográfico, incluso antropológico. En el caso de Zamora, contamos con un itinerario arqueológico que es la ruta por los valles de Zamora. ¿Qué podrías decirnos sobre este itinerario arqueológico, perspectivas de futuro, cómo está la actualidad y qué estáis manejando? Bueno, nosotros efectivamente es una gran apuesta que hizo en su día la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, que contó con la participación evidentemente de los técnicos de la Junta de Castilla y León, tanto en Valladolid como en Zamora. Tengo que hablar sobre todo de Hortensia Larraín Izquierdo, que es la arqueólogo territorial
de Zamora, que se implicó muchísimo en esta ruta y que es prácticamente una de las personas que más mira en estos momentos porque esa ruta siga en funcionamiento, aunque en estos momentos anda un poco en precario. Efectivamente es una ruta que intentaba combinar los yacimientos interesantísimos que se habían excavado, que habían aportado muchísima documentación en esa zona como digo, del final del Valle de Leria y también del Valle de Vidriales, y intentaban articular una ruta arqueológica de tipo circular en la cual, partiendo de Santibáñez de Vidriales, donde se hacía la recepción, pues se fuera indicando los lugares de visita, yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro, como por ejemplo manganeses, bueno, en este caso aulas arqueológicas que explicaban el contenido de las investigaciones, manganeses de la Polvorosa. Otro, por ejemplo, de los lugares a visitar era precisamente Morales del Rey, el dolmen del que hablamos antes, y lógicamente la exposición pública de esas investigaciones se analizaba de una forma muy didáctica en las aulas arqueológicas que se visitaban. La del Neolítico y del Calcolítico en Morales del Rey, como dije antes, la de la Edad del Hierro en Manganeses de la Polvorosa, otra específica también de Arrabalde, del Castro de las Labradas, que se encuentra en la propia localidad de Arrabalde. Y después en Santibáñez de Vidriales se hace el centro de interpretación de los campamentos romanos de la Legio X y del ala segunda Flavia encontrados en Rosinos de Vidriales y de la ciudad también de Petavonio. Bueno, pues este itinerario cultural ha funcionado bien durante una serie de años. Ahora sé que pasa por un momento difícil, pero se intenta revitalizar, y probablemente en las jornadas que queremos hacer este año hablemos de esa ruta cultural, porque yo creo que es la gran apuesta del patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico, si no se pone en evidencia, si no se pone en valor, que se suele decir, si no se explica, si no se comunica, pues lógicamente tiende a olvidarse y a desaparecer en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que es el gran reto que tenemos los arqueólogos, también los gestores del patrimonio y sobre todo también los ayuntamientos, que están viendo que esta es una posibilidad de aumentar el turismo, de un turismo además cultivado, también de aspectos didácticos vinculados con la enseñanza, con los colegios, los medios de promoción de los bienes culturales y sobre todo los arqueológicos que poseen en esos municipios. Ojalá así sea, Jesús. Efectivamente, fórmulas como la de la ruta arqueológica por los valles de Zamora, que de alguna manera identifiquen o hagan que se asimile el gran público, en este caso pues los zamoranos o los leoneses, con su patrimonio arqueológico. Muchas gracias por haber compartido, por habernos trasladado toda la huella arqueológica prehistórica y protohistórica del Valle de Leria. Jesús, espero que no sea más bien la última vez que te tengamos aquí en los estudios de Dima, y buen viaje de vuelta a León. Muchas gracias a vosotros por estas iniciativas que yo creo que dan a conocer lo que nosotros pretendemos con este libro, que es sobre todo divulgar en un ámbito local, sobre todo va dirigido a un ámbito local, todo aquello que la ciencia viene aportando en materia geológica, en materia arqueológica, en materia de historia antigua o historia más reciente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Jesús. Y para cerrar el ciclo de entrevistas, vamos a dar en breve la bienvenida a nuestro último invitado, Juanjo Palau. Aquí le esperamos. Recibimos ahora a Juanjo Palau, especialista en ejército romano, además en una zona donde es bastante importante la presencia de las médulas, que de alguna manera ha condicionado pues esa proliferación de guarniciones militares y de campamentos romanos de época romana. Bienvenido, Juanjo. Gracias. Juanjo, para arrancar la entrevista te voy a pedir una breve síntesis de cuál es la evolución de la presencia del ejército romano en la península ibérica y especialmente en este cuadrante noroeste de la península. La presencia del ejército romano en el cuadrante noroeste y en toda la franja septentrional de la península ibérica está vinculada en un primer momento a la conquista romana.
cuando Augusto se convierte en emperador. Octaviano se convierte en emperador. Una de las primeras conquistas está dirigida al norte de la península ibérica, donde cántabros y astures todavía no formaban parte de la órbita romana. Para esta primera fase tenemos dificultades en el sentido de identificar muchos de los campamentos, porque son mayoritariamente campamentos de campaña, son campamentos en algunos casos de un día, de pocos días, están construidos en material perecedero y los restos arqueológicos son difícilmente identificables. Ciertamente en los últimos años, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías vinculadas a la fotosatélite, al LIDAR, se han identificado un número importante de recintos que se vinculan con la conquista de estos territorios. Por lo que respecta a la fase inmediatamente posterior a la conquista, ahí sí que hay que decir que ya estamos mejor documentados, porque son campamentos permanentes, son campamentos estables, y es a partir de este momento donde podemos ya situar o localizar las principales bases legionarias de la península ibérica. Tras la conquista de estos territorios, Augusto va a dejar 3 legiones. La Legio X Gemina, que en un primer momento posiblemente tiene una base campamental en Astúrica Augusta, actual Astorga, y poco tiempo después, posiblemente unos 20 años después, 30, en época de Tiberio, se traslada un poquitín más al sur a Petavonium, la actual Rosinos de Vidriales. La Legio Sexta Victris, cuya sede estaría en Legio, actual León, y la Legio Cuarta Macedónica, que va a estar en Herrera de Pisuerga. Cierto que junto a las legiones había también toda una serie de tropas auxiliares, de caballería y de infantería, que acompañaban a las legiones y que también tuvieron sus bases permanentes, pero la inmensa mayoría de ellas no están localizadas, ni siquiera sabemos el número que pudo haber. Es cierto también que tanto las tropas legionarias como las tropas auxiliares, sobre todo en los primeros momentos después de la conquista, son unas tropas móviles, están constantemente moviéndose por el territorio. ¿Por qué? Porque tienen que controlarlo, tienen que vigilar a los pueblos que recientemente han sido conquistados y también tienen que llevar a cabo una serie de labores vinculadas a la administración y sobre todo a la explotación económica, sobre todo las minas. Y es eso lo que podemos decir sobre todo de esta primera fase o esta distribución del ejército romano tras conquista romana. A medida que va pasando el tiempo, los territorios se van integrando a la administración romana, ya no hay peligro de revueltas, la guarnición hispana se va reduciendo. De 3 legiones y aproximadamente 15-18 unidades auxiliares, se va a pasar a 2 a partir de época de Claudio, y a partir de época de Nerón solo va a quedar una, que va a ser la Legio Sexta Victris, que va a permanecer en León. Con la llegada de la dinastía Flavia, mediante una guerra civil, la revuelta de Galba, frente a Nerón, que va a fundar una nueva legión, pues va a haber otra nueva transformación. La Legio Sexta Victris parte de la península ibérica y se va a quedar de forma permanente durante todo el Alto Imperio la Legio Séptima Gemina, que va a ocupar el campamento de la Sexta Victris, el Legio, actual León, y va a ser la única legión que va a permanecer desde época Flavia, aproximadamente desde el 74-75 después de Cristo, hasta el final del periodo romano, posiblemente ya el Bajo Imperio a mediados del siglo IV desaparezca. Juanjo, evidentemente para reconstruir la presencia militar romana en la península ibérica son fundamentales, o es fundamental, el registro arqueológico y todos los restos que ahora nos vas a ir repasando, por lo menos algunos de ellos. Pero también es bastante útil hacer un rastreo, un seguimiento por todas aquellas crónicas y todas aquellas fuentes literarias que dan fe, ¿no? o que dan constancia de la presencia militar en estas zonas. ¿Cuáles son aquellos textos, aquellos documentos que más aportación o que más información aportan y, sobre todo, qué dificultad presentan a la hora de interpretarlas? Sí, los historiadores del ejército romano o de la historia militar recurrimos a todo lo posible porque todas las fuentes en general, la historia, tú lo sabes muy bien, presentan muchos problemas y no son todas igual de válidas, no disponemos del mismo número para todos los periodos ni para todas las zonas, con lo cual hay que intentar recopilar el mayor número de ellas y ser capaces de integrarlas. Por lo que respecta al ejército de la península, el ejército romano de la península ibérica durante el periodo alto imperial, las fuentes más útiles son fundamentalmente la epigrafía y la arqueología, además por este orden. Las fuentes literarias, sí, también son útiles, pero hay que destacar que en este caso hay muy pocas.
Contrariamente a lo que sucedía con la etapa de conquista de época republicana, en la que los autores clásicos sí que recogen muchos testimonios de las campañas desde la Segunda Guerra Púnica hasta la caída de Numancia, hasta la guerra celtibérico-lusitanas, incluso en época sertoriana, en época autoimperial tenemos muy pocas fuentes literarias que nos mencionen o que aludan al ejército romano, salvo la primera etapa, la etapa de la conquista. Los autores clásicos no dejan de ser una especie de periodistas de la época, y entonces ponían el foco allí donde estaba lo importante. ¿Y qué era lo importante en aquellos entonces? Las conquistas de Roma. Cuando Hispania, la península ibérica, está conquistada, deja de ser foco de atención para los historiadores. Entonces tenemos algunas fuentes para conocer el ejército romano de época autoimperial, pero sobre todo están aquellas relacionadas con la conquista por parte de Augusto de Cántabros y Astures. ¿Cuál es el problema? Que la principal fuente era Tito Livio, pero se nos han perdido los libros correspondientes a ese periodo de conquista. Luego tenemos otros tres autores que son muy posteriores en el tiempo y que en cierta medida están recogiendo lo que había escrito Tito Livio y otros autores, pero no son tan completos. Tenemos, por ejemplo, a Floro, es un autor del siglo II, de época de Adriano, que lo que hace es resumir o tomar parte de la obra de Tito Livio. De hecho, su obra se titula Epítome, sobre la historia de Tito Livio, entonces es un breve resumen que nos aporta datos muy parciales. Otro autor que es más completo, que es Dion Casio, que es un autor ya de finales del siglo II, principio del siglo III, de época de los Severos, que también hace una historia de Roma desde los orígenes hasta su época, y él sí que recoge un número mayor de datos, pero siguen siendo incompletos. Y finalmente tenemos a Orosio, un autor tardío, entre el siglo IV y el siglo V, que lo único que hace es repetir lo que dice Floro. En definitiva, tenemos muy pocas fuentes parciales y sobre todo son poco útiles. ¿Por qué? Porque solo nos mencionan lugares de enfrentamiento, topónimos y en algunos casos los generales y por dónde más o menos fueron los ejércitos de conquista. ¿Cuál es el principal problema? Que la toponimia muchas veces no es fiable del todo, o es, mejor dicho, es muy difícil de identificar los topónimos antiguos con los modernos. El resultado, que es muy difícil situar los principales lugares que reflejan las fuentes como enfrentamientos de Roma contra Astures y contra cántabros. Por el contrario, la epigrafía es una fuente de primera mano, porque nos está diciendo exactamente quiénes fueron los integrantes del ejército, dónde estuvieron, dónde actuaron y qué hicieron. ¿Cuál es el problema de la epigrafía? Pues que para la primera parte de la época imperial hay pocas inscripciones. La epigrafía militar se empieza a desarrollar sobre todo a partir de época Julio-Claudia, es decir, tenemos unos 40-50 años, que es precisamente la fase de implantación militar romana de los que tenemos muy pocas inscripciones. El problema de la epigrafía es muchas veces que es incompleta, dependemos del azar de los hallazgos y, por ejemplo, cuando se trata de epigrafía funeraria, pues una epigrafía muy homogénea que nos aportan datos muy precisos sobre determinados aspectos, el nombre del soldado, la adscripción militar, la origo, pero nos faltan otros elementos. Y finalmente la arqueología es muy útil para el ejército romano y hay que destacar que en los últimos años la arqueología militar en la península ibérica ha alcanzado un enorme desarrollo. El problema es que, o el principal inconveniente es que arqueología se hace poco, es decir, excavación se hace muy poca. Lo que se está haciendo mayoritariamente es prospección sobre el terreno y en los últimos tiempos prospección aérea, mediante fotos de satélite o mediante LIDAR. ¿Es útil? Sí. ¿Por qué? Porque permite identificar con costes muy bajos recintos que a priori son campamentales. ¿Cuál es el problema? Sí, identificamos campamentos, pero nos falta el contexto. No tenemos excavación, no tenemos material, no podemos fechar. No podemos poner en relación esos recintos campamentales con qué periodo, con qué fase de la conquista. La conquista dura casi 10 años, hay distintas fases. Ni siquiera sabemos si son de la fase de conquista o son campamentos justamente después de la conquista con la implantación militar romana. Si son campamentos permanentes o son campamentos temporales, si pertenecen a unidades auxiliares o a destacamentos de legiones. Ese es un inconveniente de la arqueología. Es cierto que en aquellos sitios donde se lleva a cabo excavaciones,
pues los datos son muy interesantes y muy satisfactorios. Pero en la península ibérica ahora mismo excavaciones hay muy poquitas, campamentos excavados hay muy pocos, y algunos de los cuales pues aparecen en este libro, y también tenemos ejemplos precisamente de todo lo contrario. Tenemos recintos campamentales identificados mediante fotografía aérea, como el que aquí aparece, el campamento de Valdemeda, al lado de Manzaneda. Es una estructura rectangular con las esquinas redondeadas, claramente un campamento, pero no podemos saber con ciencia cierta a qué periodo pertenece, ni qué funciones pudo tener, ni si fue de una unidad auxiliar o de una unidad legionaria, un destacamento, mejor dicho, de una unidad legionaria. Efectivamente, Juanjo, tú ya te has adelantado, digamos, porque has tocado de soslayo lo que son las guerras cántabro-astures, que por cierto empezaron a cobrar protagonismo, al menos desde el punto de vista arqueológico, con las campañas de Eduardo Peralta y su equipo en los años 90 prácticamente. Pero con el avance de estas campañas, de estos estudios y de estas publicaciones por parte de Eduardo Peralta, digamos que se ha producido un tratamiento, un avance desigual entre lo que es el conocimiento del frente cántabro y del frente astur. Me consta, y en la publicación lo tratas muy bien, que la Valdería se ha revelado como una zona trascendental en lo que es la reconstrucción del avance en el frente astur. ¿Qué podrías decirnos sobre las evidencias más tangibles que habéis encontrado en la Valdería en este contexto de las guerras astures? Sí, tienes mucha razón, y cuando hablas de esa desigualdad, ese desequilibrio entre el frente cántabro y el frente astur. Un desequilibrio, por otra parte, que también reflejan las fuentes. Es casualidad o no que las fuentes literarias hagan haya un número mayor de alusiones a los enfrentamientos contra cántabros que a los enfrentamientos contra los astures. Y algo parecido pasa con la arqueología. Esto en realidad depende de la intención o de la iniciativa de los arqueólogos de las universidades. En el caso del Frente Cántabro, pues Eduardo Peralta a la cabeza pues llevó a cabo una serie de campañas, pocas excavaciones, muchas prospecciones, que ha dado como resultado un número considerable de campamentos, de castros también, sobre todo de lugares de asedio. En la zona astur no era así, nos basábamos más en las fuentes literarias, pero hay que reconocer que en los últimos años, quizás por imitación, por mímesis, también se están haciendo trabajos. En el caso de la Valdería, tenemos algunos indicios. El problema es que siempre es difícil relacionar esos indicios, pero los hay. La lógica histórica también apunta en que esa zona tuvo que ser de las primeras por donde penetraron los romanos. Cuando Estatilio Tauro, pero sobre todo Publio Carisio, vienen desde la provincia ulterior, lo que luego será Lusitania, y penetran por ahí hacia el norte, hacia la Asturia transmontana, hacia los Iuga Asturum, la Cordillera Cantábrica, para cruzar al otro lado. Esa zona tuvo que ser zona de paso. Las fuentes literarias dicen que cerca de la Astura se establecieron 3 campamentos, pero en cuanto a las evidencias que tú me preguntas, tenemos por una parte el campamento de Valdemeda, que sabemos que es un campamento de dimensiones pequeñas, posiblemente una tropa auxiliar, posiblemente un destacamento legionario. En la zona en la que está, posiblemente se pueda relacionar, si no con la etapa de conquista, sí con la etapa inmediatamente posterior, la de vigilancia y control del territorio. Muy cerca tenemos posiblemente identificado un castro en altura con posibles fortificaciones. No está todavía corroborado, pero sí que los indicios van en esa dirección, y posiblemente ese campamento estuviese o bien controlando ese posible castro o bien estuviese en relación con la famosa corona de corporales que excavó en su día Sánchez Palencia ya por los años 80, y donde sí que se observa niveles de destrucción en lo que es la corona de corporales justo o aproximadamente en el cambio de era, con lo cual se podía relacionar bien con la conquista o bien justo con algunos movimientos, algunas revueltas en el momento inmediatamente posterior, cuando se está controlando el territorio. También hay algún hallazgo aislado, muchas veces fuera de contexto, y ese es el problema de monedas. De Castrillo, de Cabrera, si mal no recuerdo, hay una moneda de la Caetra, y también tuve noticia hace poco de que en Quintanilla de Yuso también apareció otra moneda de la Caetra. Este numerario, estas monedas se asocian a la presencia de ejército romano, posiblemente a la etapa inmediatamente posterior de control y vigilancia y no tanto a la época de conquista.
Pero hay que tener en cuenta que la Valdería se encuentra en pleno corazón de los Astures y es muy probable que por allí pasasen las tropas. ¿Cuál es el problema? Que no se ha trabajado lo suficiente en la zona para intentar localizar esos indicios, esas evidencias. Pero yo lo dije en su día en la presentación del libro, solo se encuentra aquello que se busca. Si se busca, se puede encontrar, y los datos nos están diciendo, cuando nos hemos puesto a buscar, hay indicios, hay elementos que nos están indicando esa presencia del ejército romano, tanto en el periodo de conquista, pero sobre todo en el periodo de vigilancia, control, instalación y explotación del territorio, especialmente con las minas. Juanjo, hemos tratado del registro arqueológico, fuentes arqueológicas, de las fuentes documentales, de las crónicas que nos hablan de la presencia militar aquí en Hispania, y ahora has tratado las fuentes numismáticas. Nos queda una, el registro de las fuentes epigráficas. ¿Qué tipo de soporte, miliario, estela, ara, habéis encontrado en esta zona del Valle de Leria que nos aporten información sobre la presencia romana en este cuadrante? Como te comentaba con anterioridad, el problema de la epigrafía militar es que es muy escasa precisamente en los momentos iniciales del Imperio Romano. Durante los 40, 50 primeros años, hasta Claudio aproximadamente, tenemos muy pocos testimonios de epigrafía. Lo que es en la Valdería propiamente dicha, no tenemos ningún testimonio epigráfico, pero sí lo tenemos muy cerquita, en los alrededores, que nos está indicando precisamente esa presencia del ejército romano en relación con el control del territorio y la explotación económica del territorio, vinculado fundamentalmente a la minería. Esta ausencia de fuentes epigráficas precisamente nos está dando una pista, y es que posiblemente la Valdería sea una de las primeras zonas de presencia de ejército romano y que no se ha conservado esos testimonios mediante registro epigráfico, porque en ese momento estaba poco desarrollada la epigrafía militar. Pero, por ejemplo, al otro lado de la Valdería, en la zona de la Valduerna, en la zona también de San Martín de Torres, en la zona sobre todo de Castro Calbón, que sí que es Valdería, ya tenemos epigrafía a partir de época de Claudio. Y, por ejemplo, en la zona de Castro Calbón tenemos los famosos hitos terminales que separan los prata de la Cors Quarta Gallorum, una tropa auxiliar, e incluso de la Legio Décima Gemina, del territorio de las civitates de las ciudades, de los Lugones, de los Lugoni y de los Bedunienses, de Baedunia, situada. La civitas de los Lugones no está ubicada, pero sí Baedunia, que está en San Martín de Torres, justo al lado de la Bañeza. Son unos testimonios únicos en el Imperio Romano. Solo tenemos otros ejemplos aquí en la península ibérica, en la zona de Julióbriga, que son los testimonios que están separando los prata de la Legio Cuarta Macedónica de los territorios de Julióbriga, la cercanía terrenosa, y también de Sasamón, la antigua Segisamo. Y son unos documentos muy interesantes, porque nos está indicando la ubicación y sobre todo la necesidad que tenían las unidades romanas de tener unos territorios propios, tanto para abastecimiento de determinados elementos, madera, forraje para los animales, como también en algunos casos en las tropas montadas para hacer los ejercicios para las prácticas de los caballos. Después de escuchar la docta intervención de Juanjo Palao, está claro que el cuadrante del noroeste peninsular fue un foco de tensiones, de ambiciones, de inseguridad, que justifica de alguna manera la gran cantidad de recintos campamentales y de evidencias arqueológicas de este periodo de la conquista, incluso posterior. Juanjo, muchísimas gracias por trasladar el conocimiento a la audiencia de Arqueudima. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros por esta oportunidad de dar a conocer los tesoros que esconde esta zona, este territorio. Muchas gracias, buen viaje de vuelta a Salamanca. Gracias. Y espero, al igual que tus compañeros, que no sea esta la última vez que vengas aquí a los estudios de Dima. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a Juanjo Palao, muchas gracias también a Alejandra González en el control, y a todos ustedes les emplazo, les espero en la próxima serie de Arqueudima. Muchas gracias.